Dios te bendiga, iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amén. Qué bonito. Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la casa del Padre. Muchísimas gracias, pastora. Oh, no la cambio. ¿Cómo cuidar de sus peques? Y de los no tan peques. Bien, ¿qué le parece si se pone de pie conmigo? Y le pedimos al Señor que nos bendiga esta tarde con la palabra, con su bendita palabra. Señor, te bendecimos, Cristo de la gloria. Te pedimos que tu preciosa palabra, Señor, nos aliente, nos bendiga y nos fortalezca, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que este alimento que sea para nosotros, como dijo el profeta, que sea pan y que nosotros le comamos, Señor, y seamos saciados, Señor Jesús. Porque tú has dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados de tu justicia, de tu verdad, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento un momento. Vamos a hablar los milagros del Padre, su protección en un mundo perverso. Aleluyas. ¿Por qué un mundo perverso? Por eso Pablo dijo en Romanos 12 que no nos conformemos a este siglo, que no tomemos la forma de este siglo, que no nos amoldemos a este siglo, porque este siglo, este sistema de gobierno, esto que llamamos mundo, está gobernado por el maligno, por el enemigo, por Satanás, y tiene todo su mecanismo, está preparado para destruir al ser humano, para aniquilar al ser humano, para apartarlo de Dios. Su propósito desde el principio fue apartar al hombre de Dios. Desde el jardín del Edén lo vemos separando al hombre de Dios, intentando que el hombre rompa su comunión con el Padre. Así que este mundo es perverso, sí, pero Cristo venció al mundo, así que alégrese. Amén. Bien, entonces, si usted se pone a ver el sistema de gobierno que hay, si usted mira las noticias, si usted ve la moralidad, cómo ha ido evolucionando, vamos a decirle entre comillas, empeorando cada día. Antes las mujeres no se podían poner minifalda, ahora ya no llevan falda directamente, no llevan nada. El sistema ha ido empeorando, ¿no? Ahora lo que está de moda es LGTBI. O sea, y si tú no estás de acuerdo, tú eres un intolerante, eres un retrógrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado con el sistema de valores de nuestro mundo? El primer paso, que el pecado fue gradualmente aceptado. El pecado ha ido gradualmente siendo aceptado. Al aceptar el mal como bien, esto ha ido confundiendo paulatinamente al ser humano, a las personas, y llevándolo al error cada día. El segundo paso, que ha sido lo que antes era opcional, se convierte en obligatorio. Ahora es obligatorio hacer estas cosas. Y antes la inclusión, en la que hablaban de Hollywood, si seguís el mundo de Hollywood, las películas, el mundo geek que se llama, la inclusión hablaba de grupos étnicos, incluir grupos étnicos en las películas, en las series, en la televisión, en el cine, porque claro, el cine estaba muy blanquito, ¿no? Y entonces eso llamaban inclusión. Ahora la inclusión es otra cosa. Tienes que incluir una lesbiana, un gay, y tienes que incluir un no binario. Si usted ve hoy en día todas las series de televisión, todas las series, absolutamente todas las series, o por lo menos la gran mayoría, incluyen por lo menos un personaje de la normativa LGTBI. El 99.90 y mucho por ciento de las series que se consumen hoy en día están influenciadas fuertemente por la ideología de género. Y esta es la nueva inclusión, es la nueva tolerancia. Tolerancia porque hay que tolerarlos a ellos, pero ellos no nos toleran a nosotros. Nosotros decimos que es pecado y entonces nosotros somos intolerantes. Entonces el tercer paso fue silenciar todas aquellas voces que se atrevían a alzarse en defensa de la verdad y la justicia. Entonces se impone esta tolerancia, como hemos dicho, esta tolerancia donde todo es válido para la sociedad. De hecho, lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo. Entonces, inevitablemente nos encontramos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo perverso. Dígaselo al que está a su lado. Vivimos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo perverso. Gracias a Dios que Él ha prometido su protección
en este mundo perverso. Y prueba de ello es que ya lo hizo antes, ¿sabéis? Dios ya lo hizo antes. Dios ya dio su protección en mundo perverso. Y como sabemos que Dios no cambia, sabemos que lo hará otra vez. Y lo va a seguir haciendo. Y va a seguir salvándonos. Y va a seguir protegiéndonos por muy perverso que esté el mundo. Porque, óigame bien, esto no es el fin. Esto es principio de dolores. Aún vendrán cosas peores, dice la Biblia. Como dice el meme también. Y entonces, como hemos visto, Dios ya lo hizo otra vez. Y vamos a ver las ocasiones en las que Dios lo hizo. Y quiero contaros cuando el pueblo de Israel fue cautivo, fue llevado cautivo a Babilonia, aquel gran imperio que derrotó al pueblo de Israel. Dios lo utilizó al imperio babilónico para vencer a Israel porque Israel se había envanecido, habían dejado su relación con Dios y habían vuelto a los ritos, a las tradiciones, a las costumbres y habían metido un sincretismo religioso, habían metido los ídolos en el templo y estaban en el templo rindiéndole culto a ídolos paganos. Y cuando el profeta Ezequiel tiene aquella visión y ve en el templo y ve estatuas de serpientes y de reptiles y cosas asquerosas, esto era una radiografía de cómo estaba el sistema religioso del pueblo de Israel. Entonces, como el pueblo de Israel se envaneció y se apartó de Dios, Dios utilizó a Babilonia para enseñarles una lección, ¿no? Para demostrar quién es el verdadero Dios. Porque necesitamos que nos diga el Señor, despierta. Porque sin Dios no somos nada, nada podemos hacer. No podemos disfrutar de las bendiciones de Dios si no estamos con Dios. Entonces, cuando el pueblo fue llevado cautivo, muchos de los príncipes, de los hijos de los príncipes, de los descendientes del linaje importante de Israel, los pusieron al servicio del rey, los pusieron al servicio de la corona, al servicio de la gente importante. Y entre ellos estaban los conocidos como Sadrach, Mesach, Abednego, lo sabéis, y Daniel. Estos jóvenes estaban en un mundo perverso porque todo el gobierno de Babilonia era perverso y estaba pensado para aniquilar al cristiano. No podías tener la religión, vamos a llamarla religión, no podían adorar a Dios porque tenían que servir a Nabucodonosor. Lo que Nabucodonosor decía era la religión. Nabucodonosor era lo más parecido a un dios, eran politeístas, eran paganos, eran incluso panteístas, tenían todo menos amar a Dios. Todo era contrario a Dios. Entonces, estos jóvenes estaban en este mundo y desde el principio, desde el primer día ellos decidieron que no se iban a contaminar, ¿sabéis? Decidieron no contaminarse con la comida del rey, decidieron comer verduras y vivir sanamente y Dios les bendijo, ¿no? Su rostro era más resplandeciente y más sonrosado que el resto de los que comían la porción del rey. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando Dios te bendice en este mundo perverso, al enemigo no le gusta. Y el enemigo usa personas, así como Dios usa personas, el enemigo es un imitador, usa personas para hacerte daño, para intentar destruirte, para intentar acabar contigo. Quiero que vaya conmigo a Daniel capítulo 3, versículo 8, por favor. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Acusaron maliciosamente a los judíos. No los acusaron justamente, correctamente, no, maliciosamente. Porque no tenían razón en sus acusaciones, eran falsas acusaciones y lo que querían era hacerles daño, destruirlos. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor había erigido una estatua. Y como era tan egocéntrico y como era tan amante de sí mismo, dijo que esa estatua tenía que ser adorada, porque era él, pues, y era tan guapo. Entonces, cuando sonara la música, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento musical, todo el mundo tenía que postrarse y adorar a la estatua. Pero como Sadrach, Mesach y Abednego amaban al Señor, no se postraron ante la estatua. Así que este grupo de personas buscaron la forma de acusarles a ellos injustamente, de llevarles delante de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, henchido de coraje, ¿no? Lo siguiente que hizo, vaya conmigo en el mismo capítulo 3, vamos a ir al versículo 19. Hoy vamos a leer bastante Biblia. Versículo 19 en adelante. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira
y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron dentro, atados, dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Vamos a dejarlo ahí un momentito, porque esto es muy interesante. Lo que está pasando aquí es maravilloso, porque el rey su rostro había demudado, estaba totalmente lleno de furia, lleno de ira, lleno de coraje, así que mandó a calentar el horno más de lo normal, 7 veces más de lo normal. Estaba encolerizado, quería dar ejemplo, quería dar una muestra de su poder con estos 3 jóvenes. Quería demostrar que con él no se jugaba, que lo que él decía se cumplía. Y quería dar una exhibición de poder con ellos 3. Así que mandó a calentar de tal manera que las personas que cogieron a los chicos para echarlos en el fuego quedaron muertos en la boca del horno. Sin entrar al horno, quedaron muertos, quedaron calcinados. Así que imagínense si estaba caliente. Pero resulta que estos 3 chicos entran, caen dentro, atados, pero luego empiezan a pasearse. Ya no están atados. Empiezan a pasearse en medio del fuego ardiendo, en medio de aquella temperatura tan alta, y nosotros nos quejamos por este verano. Y empiezan a pasearse y dicen: no, es que no solo se pasean, es que yo veo que hay un 4.º varón con ellos y su aspecto es semejante al Hijo de los dioses. Era Cristo, era una cristofanía, estaba allí en medio con Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Sabes qué pasa? Que cuando el enemigo, cuando el mundo intenta destruirte y te mete en problemas y te mete en tribulaciones, Dios te hace bailar en medio de las tribulaciones. ¿Sabes lo que significa en el Salmo 23 cuando David dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? Significa esto: cayeron atados, los echaron atados al horno de fuego ardiendo, pero ellos se paseaban dentro del horno. En medio de la tormenta ellos se paseaban, en medio de la dificultad ellos se paseaban, en medio de la dificultad Dios estaba con ellos. ¡Gloria a Dios! Y Nabucodonosor estaba contrariado, no lo podía entender, no le cabía en la cabeza cómo es posible si los hombres que los alzaron cayeron muertos al momento, cómo ellos dentro con el horno calentado 7 veces más, cómo pueden bailar y danzar. O sea, el fuego les quemó las cuerdas o se las cortó el Señor, no importa, pero ellos estaban sueltos por ahí danzando y dando vueltas en medio de la tormenta. Cuando tú estés en medio de la dificultad, no te preocupes, Dios está contigo y vas a poder disfrutar en medio de la dificultad. Cuando el mundo cree que estás peor, tú vas a estar bien porque Dios está contigo. Aleluya. Entonces Nabucodonosor, versículo 26, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos de Dios, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego. Versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Estaban asombrados, querían ver qué es lo que está pasando aquí. Cuando Dios te levanta, cuando Dios te saca del problema con mano poderosa, todos quieren saber qué ha pasado.
¿Por qué no ha hecho efecto en ti ese problema? ¿Por qué la zancadilla que te pusieron en el trabajo no te hizo caer, sino que te levantó más? Porque Nabucodonosor estaba enfadado cuando los echó en el horno de fuego, pero luego estaba admirado. Luego estaba admirado y reconoció siervos del Dios Altísimo. Porque cuando la mano de Dios te levanta, todo el mundo tiene que reconocerlo. Es innegable, es innegable, es innegable. Por eso Dios le dijo el Señor a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que cuando estés débil, aleluya, alégrate, porque la mano de Dios te va a levantar. Aleluya. Siguiendo el libro de Daniel, nos encontramos con el protagonista, el escritor del libro, Daniel. Esta historia, yo creo, bueno, la mayoría de todas la conocen. A Daniel también le injuriaron y le acusaron, buscaron la forma de hacerle caer, la forma de hacerle daño. Sabían que Daniel era un hombre de oración, sabían que Daniel sentía carga por su tierra, por su pueblo, y que cada día oraba hacia Jerusalén, oraba por su pueblo, oraba al Señor, y entonces buscaron la forma de hacer que esto se volviera en su contra. Así que maquinaron un plan para que nadie pudiera adorar o orar o hacerle ninguna petición a otro Dios que no fuera Nabucodonosor, que no fuera el Dios que ellos dijeran, que no fuera la deidad que ellos habían elegido. Y todo aquel que lo hiciera iba a ser echado al foso de los leones. Esto es capítulo 6 de Daniel, versículo 4. Entonces los gobernantes y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Aleluya, qué hombre más importante. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. La única forma en la que le podemos acusar es lo referente a Dios, porque él es fiel más a Dios que a los hombres. Versículo 6. Entonces los gobernantes y los sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, aquí ya no es Nabucodonosor, perdón, aquí es Darío. Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Es interesante, en Media Persia, Medo Persia, el imperio Medio Persia tenía una ley que si el rey la firmaba, si el rey firmaba un edicto, ni siquiera el propio rey podría abrogarlo. No podía ser cancelado, tenía que cumplirse, aunque el rey se hubiese arrepentido. Y esto va a ser interesante más adelante, también lo vamos a ver. Entonces, vinieron con palabras lisonjeras, ¿no? Con palabras así, aduladoras. ¿Cuántos conocen personas así? No lo mire, no lo mire. Solo diga cuántos conocen personas así. Que ya nos conocemos, hermano. Y empezaron y le dieron al rey donde más le, no, en el orgullo. Que si no te piden a ti, que sean todos echados al horno de fuego, porque tú eres el más importante, tú eres el más grande, tú eres el rey del mundo conocido. Y nadie fuera de ti puede conceder nada, solo tú. Así que el que busque ayuda en otro que no seas tú, que pague las consecuencias, que sea echado al horno de fuego y que vean que tú eres poderoso, que no te tiembla el pulso para acusar a nadie. Y así buscaron la forma de hacer caer a Daniel. Versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia la santa ciudad, Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. Cuando estás bajo amenaza de que no puedes acercarte a Dios, tienes que acercarte más a Dios.
es cuando más tienes que buscarlo. Cuando Pedro y Juan fueron amenazados, no vuelvan a hablar de este Jesús que dijo, juzguen ustedes si es mejor obedecer antes a Dios o a los hombres. Pero no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y es más, si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Cuando te acusan, cuando te amenazan de no acercarte a Dios, es cuando más tienes que acercarte a Dios, porque Dios va a hacer algo poderoso con tu vida, porque Dios va a tapar bocas de leones por ti. Así que sorprendieron a Daniel, entraron en su cámara y lo encontraron orando de rodillas, clamando al Dios altísimo y poderoso. Lo llevaron ante el rey Darío, pero ¿sabes qué? El rey Darío tenía en alta estima a Daniel, porque como leímos antes, era un hombre fiel, era recto, no encontraron falta alguna. Cuando la Biblia habla de que el siervo de Dios tiene que ser intachable, tiene que ser, que no tiene que tener tacha, que no puede haber nada de qué reprobarle, este era Daniel, era el único. Era siervo fiel, este hombre era importante, impresionante. No pudieron encontrar cómo acusarlo si no era a través de Dios, si no era en contra de Dios. Y entonces cuando Darío se dio cuenta que era Daniel, ¿sabéis qué pasó? Darío intentó salvar a Daniel. Daniel 6:14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo, Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Porque la ley no tiene misericordia. La ley acusa y juzga. Pero gloria a Dios por su gracia, por su amor infinito, por su misericordia. Porque antes la ley nos servía como ayos, dice la palabra, para guiarnos hasta Cristo. Una vez que nos encontramos a Cristo, la ley pasa a segundo plano, porque si estamos en Cristo, estamos por encima de la ley. Y entonces Darío sabía perfectamente que Daniel servía a Dios. Y dice, ese Dios al quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Cuando el mundo, hay personas en el mundo que no son del todo malas. Hay gente que no todo el mundo quiere hacerte daño, ¿verdad? El mundo es perverso, es verdad, está claro. El mundo es perverso. Pero hay personas que de verdad quieren ayudarte. Pero si no está Dios de por medio, nadie puede salvarte. Si no está Dios de por medio, el mundo no podrá salvarte. Nadie podrá ayudarte si Dios no está en el asunto. Darío intentó, y era el rey del imperio más poderoso de ese tiempo, intentó que Daniel no fuera llevado al foso de los leones y no pudo evitarlo. Pero donde otros fallan, Dios triunfa. Dios te libra donde los demás no pueden. Y cuando fue la mañana siguiente, Darío fue a primera hora, abrió que movieran la roca y empezó, Daniel, ¿estás allí? ¿Te pudo salvar tu Dios? Y Daniel, rey, aquí estoy. El Señor tapó la boca de los leones y ninguno me ha hecho daño. Estos gatitos están aquí conmigo. ¿Y sabéis qué pasó? Cuando el rey miró que Daniel estaba bien, se alegró y glorificó a Dios. Pero no solo eso, sino que los que acusaron a Daniel fueron echados al foso de los leones y ni siquiera habían caído dentro del foso cuando los leones se hicieron con ellos y los destrozaron. Claro, habían pasado ayuno toda la noche anterior. Pero ellos no estaban con Dios. Dios tapa la boca de los leones cuando está su siervo en peligro. Porque Dios puede librarte de este mundo perverso. Él ha prometido su protección en medio de este mundo perverso. Como diría Dante, Dios puede librarte de la Matrix. Cuando todos esperaban lo peor, cuando todos esperaban encontrar solo los restos de la ropa llena de sangre de Daniel, Daniel salió victorioso sin un solo rasguño. Cuando todos esperan verte acabado, todos esperan verte destrozado, todos esperan verte llorando, hecho polvo,
Tú sales victorioso porque Dios está contigo. ¡Gloria a Dios! Alguien diga aleluya. Aleluya, santo, santo, santo. Dios puede librar personas, puede librar un grupo de personas, pero puede librar a un pueblo entero. Y esto ocurrió también en este imperio Medo-Persia, también en este movimiento. Dios utilizó a Esther, la escogió, la puso aparte, la escondió y la colocó como reina, como la persona más importante después del rey Darío. Y cuando llegó el momento de acercarse, había una ley que ninguno podía acercarse al patio del rey si no había sido convocado. Y si se acercaba debía morir. La única forma en que se le perdonaba la vida es que el rey le extendiera el cetro de oro. Había un hombre llamado Amán que odiaba a Mardoqueo y se dio cuenta que Mardoqueo era judío, por lo cual odiaba a todos los judíos en general. ¿Conoce usted ese tipo de personas que odian a uno y odian al resto del mundo? A la humanidad entera, al resto de los mortales. Pues Amán era así, odiaba porque Mardoqueo era judío, ya él odiaba a todos los judíos. Si hubiese sido hondureño, ay, pobres catrachitos. Y se ideó la forma de no solo acabar con Mardoqueo, se hizo con poder, con artimañas, con engaños, se hizo con autoridad, con poder, con estar al lado del rey. Y ya estando al lado del rey, se inventó una artimaña para mandar hacer que mataran a todos los judíos. El rey Asuero, Esther capítulo 3 versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán. Y le dio toda la autoridad. Así que Amán se escribió ese edicto para que fuesen y matasen a todos los judíos que habían por ahí. Pero Dios se había adelantado a los acontecimientos y tenía a Esther como reina. Y cuando llegó el momento, Esther se acercó ante el rey le extendió el cetro perdonándole la vida, y entonces ocurrió una serie de acontecimientos. El momento en que Esther le dijo al rey: pasa esto con mi pueblo, yo también soy judía. El rey estaba perdidamente enamorado. Yo también soy judía y no puedo ver cómo mi pueblo es destruido. Se destapó todo el asunto. Se dieron cuenta que Amán era un mentiroso, porque en las leyes estaba todo escrito, todo registrado. Mardoqueo se quedó con toda la autoridad. Y como la ley de Media Persia no puede ser abolida, no puede ser abrogada, entonces le dio el anillo a Esther. El anillo que le había dado antes a Amán, lo quitó de su cuerpo muerto y se lo dio a Esther y dijo: haz lo que necesites. Y entonces escribió otro edicto en el cual todos los judíos podían defenderse. Y fue gran luz. Dice la palabra del Señor que todos los judíos vieron la luz gracias a este nuevo edicto y pudieron salvar. Todo el pueblo de Israel fue salvo. Aunque todo esté en tu contra, aunque haya una ley que te acuse injustamente, Dios te va a dar un anillo de autoridad. Dios te va a dar un anillo de autoridad y te va a dar una salida victoriosa y maravillosa, y vas a poder ver la luz del Rey. Vas a poder ver la luz de Dios, porque Dios sabe librar a su pueblo. Ponte de pie conmigo, vamos a orar.